Entonces, les doy a ustedes la más cordial bienvenida a este viaje entre disoluciones y gases. Estamos ya con la tarea número 3 y es una tarea en donde vamos a mirar varios temas. Dentro de esos temas, ustedes hoy van a involucrarse un poco más sobre la ley de los gases y los gases nobles, correspondiente a los ejercicios 1 y 2. Ustedes en esta tarea, jóvenes, van a encontrar, si ya han revisado un poco más acerca de la guía de aprendizaje, van a encontrar que son, como es de costumbre, 4 ejercicios. Hoy abordaremos los 2 primeros. El tercero ya también fue abordado en la webconferencia, pero el cuarto hace relación a la aplicación del tema, que es la tabla número 4. Nosotros vamos a encontrarnos luego de la CIPA, o más bien luego del webinar del martes. Por parte del director va a explicar exactamente esa tabla 4, ese ejercicio 4, esa aplicación del tema. Nosotros nos encontraríamos después de ese webinar. ¿Listo? Yo les estaré enviando de modo la invitación, como es de costumbre, para que abordemos los ejercicios 3 y 4. Quería hacer esta aclaración porque para esta oportunidad son 2 webinars. El primero, que ustedes ya lo tuvieron el martes, y el 24, es decir, el próximo martes, luego el festivo, vamos a tener el encuentro del webinar con la aplicación de tema con un investigador. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan esto pendiente, porque ya les envié también la invitación y es necesario que ustedes entonces revisen en su correo, incluso en el foro, yo ya les envié pues toda esta información. ¿Listo? Bueno. Así que vamos a dar inicio. Yo les envié por el Teams, por el correo interno del curso, a los correos institucionales, es decir, por los canales permitidos, la invitación para el día de hoy. Es necesario que ustedes confirmen asistencia, ¿sí? A pesar de que ustedes pueden darle clic directamente, de esa manera no estaría confirmando la asistencia, debe de ingresar a eventos. ¿Y dónde está eventos o dónde está esta invitación? Está en su campus virtual del curso de Química General, vuelvo y reitero, para que ustedes debajo de CIPAS, que es la abreviatura de comunidades, ustedes ahí les va a aparecer el nombre, viaje entre disoluciones y gases. Bueno, como es de costumbre también, les recuerdo en dónde nos encontramos a la fecha de hoy. Esto es un pantallazo que hice ahora antes de las 5 de la tarde, en donde estamos en la tarea número 3, disoluciones y gases. Empezó el martes 17 y termina el 12 de abril, ¿sí? Para que ustedes con calma vayan enviando sus avances y recuerden que cada avance, una vez que ustedes lo envíen, lo organicen de acuerdo a los ajustes, usted debe de colocar esa evidencia, ir almacenando esas evidencias en la última tabla para que ahí se observe el proceso que usted ha tenido en la participación. Aquellos que no participan en el foro, pues no van a tener puntaje de esta tabla. Pues aquí les recuerdo que estamos, por eso está en color verde, que ya la actividad inició y que se encuentra habilitada. Las 2 anteriores, mire que no está ni siquiera en rojo porque ya terminó hace muchos días, tampoco está en amarillo, es decir, ya pasaron los 7 días. Estamos en el color verde para la actividad o tarea 3, es decir, que está habilitada. Bien. Vamos entonces a revisar y quiero que ustedes también estén muy atentos a que participen, ¿sí? Vamos a tener presente que estamos rodeados todo el tiempo de materia y una de esas materias pues es el gas, no podemos dejarlo pues a un lado. Así que
vamos a tener un objetivo importante que es reconocerlo, que es determinar esa aplicación de estos compuestos químicos. No dejan de ser compuestos químicos a pesar de que no lo veamos. No lo vemos, pero son compuestos químicos que están presentes en nuestras vidas. Así que vamos a reconocerlos, vamos a mirar y a utilizarlos, ¿sí? Y nos van a ayudar para la resolución de los ejercicios de esta tarea a través de la simbología correcta. Vamos a estudiar propiedades y física y química de la materia. Aquí yo les recuerdo, jóvenes, que aún están utilizando equivocadamente los símbolos químicos, están utilizando minúscula, letras minúsculas para los elementos químicos. Si su nombre es María, se empieza con la letra M mayúscula, por respeto. De igual manera, para los símbolos químicos, encontré muchas tareas, pues apenas las estoy revisando, en donde colocan agua, H minúscula, el 2 de los átomos de hidrógeno lo colocan arriba como exponente, el oxígeno en lugar de colocar un mayúsculo, están colocando como minúscula, es decir, no están teniendo respeto por la simbología de los elementos químicos. ¿Listo? Entonces lo estoy repitiendo porque ya esto debe quedar completamente claro, ¿sí? Y no debe de tener un símbolo incorrecto para los elementos, ¿bien? Para eso está la tabla periódica. No es necesario que usted se la aprenda, pero es necesario que usted respete los símbolos químicos. Bien. ¿Alguno de ustedes me podrá decir si hay alguna diferencia entre gas y vapor? ¿Alguien que quiera, pues, que quiera participar entre gas y vapor? Profesora, que el gas no se ve y en cambio el vapor sí se puede observar. Ok, dame un ejemplo, por favor. Un ejemplo. Digamos el vapor de una caldera, cuando está hirviendo, se alcanza a ver el vapor cuando sale. Y el gas, digamos, cuando prendemos la estufa, no se puede ver. Es totalmente innotable, solamente por su olor. Ah, ok, ok. Eso da a entender que, que si lo puedo observar sería un vapor y si no lo puedo observar sería un gas. ¿Es así? Bien pueda, Sandra. Sandra, tú levantaste la mano, bien pueda. Ay, qué pena, yo hablando y no había activado el micrófono. Tranquila. Profe, yo pienso que el gas es una sustancia que normalmente está en estado gaseoso, o sea, digamos a temperatura ambiente o cualquier clase de temperatura, el gas está en su estado gaseoso. En cambio, el vapor está en estado gaseoso siempre y cuando tenga una temperatura adicional. Ejemplo. Por ejemplo, el agua. El Ajá. agua no es líquida y para que se vuelva vapor es importante que tenga una temperatura alta. Bueno, a ambos los felicito. Y, Sí, se y están en acercando. y en el caso del gas, ejemplo, el oxígeno. O sea, pues lo respiramos y él nunca va a estar en el caso de líquido, no va a hacer ese cambio a líquido. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno, yo les agradezco porque mire que tienen una noción de ello y vamos entonces a tener una pequeña eh, diferencia entre uno y lo otro. Como ustedes lo mencionaron, ahí hablamos de gas, hace parte de uno de los tres estados de la materia, incluso son cuatro estados de la materia, pero vamos a manejar solo tres.
dentro de ellos pues vamos a tener el gas, ¿sí? Es uno de esos estados de la materia. Mientras que, así como también lo dijo su primer compañero, en la caldera ven el vapor, ¿sí? Ven ese vapor. Pero entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia con el gas? Pues no es un estado, sino que es una forma, ¿sí? Es como si fuera un dígito, como que depende. Para hablar de vapor, debo de hablar de gas. Es una forma. El vapor de agua, como lo dijo su compañera, por ello ellos dos complementaron esta diapositiva. El uno habló de gas y de vapor, con ejemplos, y su otra compañera, pues entonces ya se acercó un poquito más a esa forma gaseosa que es el vapor, ¿sí? Vamos a encontrar entonces que esa forma gaseosa de cualquier sustancia vamos a tener presente que pasa de líquido a gaseoso en el caso del ejemplo que colocó su compañera. El agua. El agua, si la encontramos, por ejemplo, en estado líquido, la coloco en un recipiente a una temperatura determinada, puedo observar vapor, ¿sí? Vapor, y digo que de agua porque la sustancia es de agua, ¿sí? Bien, pero yo también puedo tener presente que se puede volver vapor no solamente líquido, sino también un sólido. Pasó a un estado que puede pasar a un estado gaseoso. Entonces hay sustancias que pueden pasar de sólido a gaseoso directamente sin pasar por el líquido. En el caso del agua, tenemos que pasa de líquido a gas gracias al aumento de la temperatura. Entonces, espero que haya quedado claro. El gas es un estado de materia, el vapor es una forma gaseosa. Bien. Ustedes van a encontrar sustancias que se encuentran como gases. Dos compañeros dieron algunos ejemplos, ¿sí? A veces nos quedamos cortos mencionando esos ejemplos, pero de verdad que hay muchos ejemplos en donde encontramos como el oxígeno, como además del oxígeno, el nitrógeno molecular o diatómico, el mismo ozono, que es O3, que ellos se encuentran, ¿sí? En estado gaseoso, a una presión determinada y una temperatura determinada, ¿sí? Siempre en los gases vamos a hablar de estas condiciones, presión, volumen, temperatura. Se deben indicar estas condiciones. De lo contrario, quedamos como perdidos, porque si cambia la temperatura, pues puede cambiar el estado de materia, ¿bien? Entonces es necesario que siempre se revise a qué presión y temperatura se esté dando en estado gaseoso esa sustancia. Entonces aquí le traigo varios ejemplos, ¿sí? No son los únicos. Aquí como elementos, es decir, el oxígeno que nosotros respiramos, O2, es diatómico. Diatómico quiere decir que tiene dos átomos, es decir, el oxígeno molecular. Y ese oxígeno molecular va a estar en estado gaseoso. Ahora, ese oxígeno ya no como O2, sino como unido a otro elemento, pues vamos a encontrarlo con el carbono, el dióxido de carbono, el CO2, el que botamos nosotros en la respiración. Una vez que sucede el proceso respiratorio, vamos a tener aquí que es un compuesto gaseoso. Entonces miren que no solamente tenemos elementos, sino también compuestos que se encuentran en estado gaseoso. ¿Bien? Ahora, algunos ya se han acercado un poco a realizar ya pues empezar a hacer la tarea 1. Me gustaría saber qué es presión atmosférica. Algunos de ustedes que de pronto ya hayan revisado eso. ¿Qué es presión? Todos me escuchan, ¿cierto? Néstor está diciendo que no escucha nada. ¿Todos me están escuchando? Sí, profe, claro. Ah, gracias. Claro, entonces Néstor, por Sí, favor. profe. Ah, ya, ok. Para que Néstor mire de qué manera organiza los audífonos para que pueda escuchar mejor. Bueno, entonces, cuando ustedes hablan de presión atmosférica, es un nombre
una palabra muy típica, presión atmosférica o presión, que a veces la gente dice estoy presionado, no trabajo bajo presión. Ok, Néstor. Entonces, ¿qué es presión pero atmosférica? No presión bajo el estrés, trabajar bajo el estrés, sino ¿qué es presión atmosférica? Pues bien, cuando nosotros hablamos de presión, es la presión que ejerce la atmósfera, ¿sí?, de la Tierra hacia los... Pero se llama presión, es fuerza. Es una fuerza que está ejerciendo la atmósfera de la Tierra sobre nosotros. Ahora, ¿cómo se va a medir esa presión? Resulta que esa presión, hace muchos siglos atrás, esa presión, para poderla determinar, para saber qué es una presión, pues se realizaron muchos experimentos. Pero realmente nosotros ahora, ya con el paso del tiempo, pues podemos mirar en equipos y solamente con la agujita mirar cuál es la presión. Pero para poder determinar esa presión tuvieron que utilizar una serie de experimentos y los vamos a mirar rápidamente ahora, en donde determinaron, ¿sí?, que estos factores de presión, de volumen y demás, pues hace que cambien condiciones, estas condiciones van a cambiar el compuesto, van a ejercer una cierta afectación. Entonces, había que estudiar esa presión atmosférica y esa presión se utilizó con un barómetro, un tubo de mercurio. ¿Cómo se va a medir esa presión? Esa presión se va a medir sobre ese tubo, como les mencioné, de mercurio, es una columna de mercurio. Recuerden que el símbolo químico del mercurio es Hg, y de esa manera, pues entonces pudieron mirar por medio de la altura, la distancia, ¿sí?, centímetros, para determinar en ese momento la presión atmosférica. ¿Quién empezó a estudiar todo esto? Evangelista Torricelli. Él fue un gran matemático y fue la primera persona en reconocer que estamos nosotros bajo una presión atmosférica. Reconoció la existencia de la presión atmosférica. Y gracias a él, a su apellido Torricelli, es que se conoce como unidad atmosférica de Torricelli, ¿sí? Y ya poco a poco pues se fue dando otras unidades. Un Torricelli, un TOR, los que están de pronto en empresas, en plantas, van a observar que algunos equipos pueden estar en toro o pueden estar en milímetros de mercurio. Un TOR es igual a un mmHg. mm es la abreviatura de milímetro y Hg, respetando el símbolo químico del mercurio, es H mayúscula, G minúscula, milímetros de mercurio. Bien, de manera que un TOR es igual a un milímetro de mercurio. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, mire que aquí ya estamos mirando otras unidades. Bien, no solamente en ese entonces, en 1608, en que él nació y murió en 1674 durante su vida, además de que él hizo una serie de experimentos matemáticos para poder demostrar que esa presión sí existe. Él lo realizó por medio de un tubo de mercurio. Pero también con el paso del tiempo se determinó la equivalencia a otras unidades. Alguien por ahí me decía, profe, ¿y cuánto equivale una atmósfera en pascales? ¿Sí? ¿O cuánto equivale pascales a atmósfera? ¿Sí? Pues lo estamos viendo en la CIPA de hoy. ¿Sí? O sea, aquí van a observar todas las distintas equivalencias que les estoy presentando. Nosotros, aquí en la tarea, soy muy clara, en la red de química se utiliza la unidad de presión, es atmósfera. Atmósfera. Mire que lo voy a resaltar. Sus respuestas deben estar en atmósfera. ¿Qué les sugiero? Primero hagan el factor
para convertir la unidad de presión que le estén dando, sea que le estén dando milímetros de mercurio, le estén dando pascales, y páselo a atmósfera. Cuando tenga esto, ya lo reemplaza en la ecuación. Entonces, no intenten de inmediatamente reemplazar los valores. ¿Por qué? Porque van a dar resultados incoherentes. Entonces, aquí, resumiendo, vamos a tener que una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que hablar que 101,325 pascales. Expresado en notación científica es 1,01325 por a la 5 PA. Entonces aquí tenemos pascales, milímetros de mercurio, atmósfera y todo. Mire que ya hay 4 unidades de presión. Vamos a hacer entonces un ejercicio, muchachos. Tengan ahí presente su tablet, su cuaderno, para que entre todos hagamos el ejercicio. La presión externa de un avión de propulsión que vuela a gran altitud es considerablemente menor que la presión atmosférica estándar. Por ello, el aire del interior de la cabina suele presurizarse para proteger a los pasajeros. ¿Cuál es la presión en atmósfera en la cabina si la lectura del barómetro es de 688 milímetros de mercurio? Barómetro es un equipo o aparatico más bien que me está registrando. Es un aparatico que está adaptado al equipo que me está registrando esa presión. Y ahí se registra, se observa que la lectura es de 688 milímetros de mercurio. Entonces la pregunta es que, ¿cuál es la presión en la atmósfera? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos de realizar un factor de conversión, teniendo presente que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Como me están dando 680, vamos a tener presente aquí el factor de conversión, de tal manera que los milímetros de mercurio pues van a ir en la parte inferior de la división. Exacto, se van a simplificar y vamos a tener aquí las unidades de atmósfera. Bien, que es lo que nos están preguntando. Entonces, en últimas, 688 milímetros de mercurio es lo mismo si alguien le dice 0,905 atmósfera, sí. Mire que es tan importante siempre la unidad. En física, en química, es muy importante hablar de la unidad. Si usted no coloca la unidad, no está haciendo absolutamente nada. No puede compararlo sin la unidad respectiva. ¿Listo? Entonces, en este caso, son iguales. Uno está en milímetros de mercurio y el otro está en atmósferas. Son 2 unidades. Vamos entonces a entrarnos un poquito más a las leyes que competen al ejercicio 1 y 2. La primera, la ley de Boyle. La ley de Boyle, espero que nunca, 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 muchachos, se les vaya a olvidar. A ver, levanten la mano, participen, levanten la mano si recuerdan si le han aplicado alguna inyección en su vida. ¿A quién? Si quieren, levanten la mano, diga yo, ¿a quién se les ha aplicado una inyección en su vida? ¿O nunca se le aplica una inyección en su vida? Varias veces, exacto, sí, muchas veces. Muchas, 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 muchas veces. Y ustedes le han colocado cuidado a la persona que le aplica la inyección o que le van a extraer una muestra de sangre. ¿Qué está pasando ahí con esa jeringa? ¿Qué está sucediendo en cuanto a su volumen, en cuanto a su presión? Bueno, entonces yo los invito a que la próxima vez observen qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Resulta, señor. No, leí de los gases, decía yo. Ajá, de los gases. Entonces ahí vamos a tener en cuenta volumen y la presión investigada. Resulta que, mire, Robert Boyle, químico,
él realizó varios experimentos para poder relacionar estas dos condiciones, presión y volumen. ¿Qué pasaba si se aumenta la presión con el volumen? ¿Qué pasa si se disminuye la presión y cómo afecta el volumen? Pero resulta que gracias a esos experimentos que nos han ayudado hasta la actualidad para entender fenómenos tan sencillos que nosotros vemos a diario, por ejemplo, lo que es el uso de una jeringa, se dio esta ley con el apellido de él, Boyle. Entonces, la ley de Boyle es gracias al químico irlandés Robert Boyle. Entonces, gracias a lo que hizo Torricelli, pues entonces permitió él que en este tubo de mercurio se realizara experimentos variando la presión. Entonces aquí se observa con esos tubos de mercurio en forma de U cómo se relaciona esa presión y volumen de un gas, entonces en unidades de milímetros de mercurio. Es decir, rellena el tubo con mercurio y va aumentando, ¿sí? Como es un elemento bastante pesado, a medida que hay mayor presión, como en el caso que estoy señalando acá de la imagen, ¿qué está pasando con el volumen? Y a medida que haya menos milímetros de mercurio, pues el volumen aquí se observa que es mayor. Entonces él determinó que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir inversamente? Aumenta la una, disminuye la otra. ¿Listo? Mientras aumenta la una, disminuye la otra. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Yo quiero invitarlos para que por medio del chat, voy a colocarles aquí en el chat este enlace y ustedes puedan acceder a ello. ¿Sí? Y lo podemos presentar entre todos. Ahí se los envié. Entonces, les voy a dar lo que dura el video, que realmente es un video muy corto. Entonces, me informan si logran acceder a él. Alguien que me diga, sí, profe, sí logramos acceder, para que todos estemos sintonizados. ¿Alguien que quiera participar? ¿No aparece el link? Ah, qué extraño. Ya los mandé por... Ya lo mandé por el chat. Bueno, entonces no sé qué está pasando, pero se los envié por el chat del grupo que tenemos pues para encontrarnos para resolver inquietudes. Me informan si ya lo pueden visualizar. Ok, Camila, listo. Entonces, solo son un minutico y medio. Véanlo, por favor, y vamos luego a comentar el video. ¿Listo?
Ya te lo comparto entonces. Bueno, ¿ya todo lo vieron? Bueno, ya algunos me han dicho que ya lo vieron. ¿Qué tal les pareció? ¿Alguien que quiera compartir? Bueno, profe, pues en la primera, que el globito es un globo, no sé, parece que fuera un globo, que se infla y llega hasta cierto punto y no se estalla y vuelve y se desinfla, o no, no sé. Esa es mi opinión. Sí, pero entonces mire que a veces nosotros optamos por ver las cosas y lo damos todo como tan, ay, tan, sí, tan sencillo, pero ¿por qué se llenó de aire? ¿Por qué fue que sucedió eso? Entonces yo los invito a que despacio, después ustedes poco a poco vayan relacionando lo que vamos a ver en teoría con lo que ustedes ven en el video, ¿sí? Es bien interesante porque anteriormente pues se tenía mucho más tiempo para pensar. Ahora todo lo damos como por hecho, todo muy rápido,
pero entonces es el tener la calma, el pensarlo, el saber qué está sucediendo, los invito a eso. Y de eso se trata la química, que es una ciencia. Ayuda mucho a darnos cuenta de qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, yo de todas maneras, como de costumbre, en el foro les voy a compartir el enlace de grabación cuando terminemos. 2, les comparto este video, más otras cositas que ya vienen. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿les pareció interesante? ¿Qué otra participación tienen de parte de ustedes? ¿Alguien quiere dar alguna otra opinión? ¿No? Bueno, entonces continuemos. Vamos entonces a revisar un poquito lo que es la relación de esa presión y de ese volumen en donde se mantiene la temperatura constante. Es decir, cada vez que ustedes les hablen presión y volumen y temperatura constante es la ley de Boyle, ¿sí? Entonces aquí vamos a revisar esto que es lo que nos presenta el video. ¿Qué tenemos aquí? Entonces vamos a centrarnos en la imagen de la mitad, en esta. Aquí vamos a tener ese barómetro, nos están indicando aquí una presión. Vamos a tener aquí un recipiente donde hay unas moléculas, ¿sí? Y vamos a tener aquí que están ellas presionadas. ¿Qué sucede cuando la presión disminuye? Cuando hay menos presión, ellas van a tener más espacio para moverse en el recipiente unas a otras. Mire el espacio que aumenta, ¿sí? A medida que ya no le ejerzo tanta presión. ¿Qué sucede en caso contrario? Es decir, cuando yo ya estoy aumentando la presión. Si yo aumento la presión, eso quiere decir que va a haber menos espacio entre ellas y eso implica que el volumen va a disminuir y va a haber mayor roce entre una molécula y otra. Ese mayor roce lo que hace es que estén más cerquitas, más amontonaditas, ¿sí? Unas más cerquitas a otras. Bien, entonces, ¿qué sucede con la presión? Miremos el barómetro. Cuando la presión disminuye, mire la presión, pues es distinta, mire dónde estaba, mire acá la presión, es menor presión, pero cuando el volumen es menor, va a aumentar la presión. ¿Sí? Entonces aquí es aumento y para este lado izquierdo es disminución, como lo que sucede acá. Es lo que sucede con la jeringa, muchachos. Cada vez que ustedes vean la jeringa que está compuesta por, además de la aguja que nos causa terror, vamos a tener también el émbolo. Ahí vamos a tener presente que a medida que el auxiliar o la persona está ejerciendo presión sobre el émbolo, ¿qué pasa con el volumen? Va a ser cada vez menor. Cada vez que le estén ustedes sacando sangre, ¿sí? Es decir, va a ir llenando la sangre en el émbolo, perdón, va a ir llenando sangre en la cavidad de la jeringa, pero porque la presión va a ser menor. Entonces, mire que es inversamente proporcional. Saco el émbolo, eso quiere decir que hay menor presión, aumenta volumen, se llena más, en este caso, sangre en la cavidad de la jeringa. Si estoy, por el contrario, aplicando una inyección, ejerzo presión, ¿sí? Y al ejercer presión, estoy introduciendo esa sustancia digamos, a nuestro cuerpo o a alguna otra parte, puede ser un animal. Es decir, que aumento presión, disminuye, ¿sí? Volumen. Son inversamente proporcionales. Así que nace una relación matemáticamente hablando. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Bien. Vamos con la segunda ley, que es la de Chávez. Aquí vamos a encontrar que ya tenemos no la temperatura constante, aquí vamos a tener la presión constante. La presión constante. Mire que cuando ustedes tienen el mismo ejercicio, pero ya van a mantener la presión constante, lo que van a variar es la temperatura más alta, que hace que haya mayor roce entre una molécula y otra, y ese roce que va a permitir, choca una molécula con otra, ¿sí? Entonces, esto hace que vaya a tener menor presión, ¿sí? Esas moléculas van a ejercer una presión haciendo que la externa sea menor.
Y si la temperatura es más baja, ¿sí? Pues el volumen va a ser más bajito. Entonces aquí vamos a encontrar que hay una relación, ya estamos hablando de una relación directamente proporcional. ¿Por qué directamente proporcional? Mire, la anterior era inversa. Directamente B1, mire que es directamente proporcional a T1, ¿sí? Aumenta volumen, ¿sí? Vamos a tener que si aumenta volumen, fue debido a esa temperatura que aumentó. Y temperatura 2, si disminuye, pues va a disminuir el volumen. O sea, son directamente proporcionales. Luego viene la ley de Gay-Lussac, también dado por el científico Gay-Lussac. Entonces, el apellido de, pues quedó en la ley, en donde tenemos que el volumen es constante. Entonces, mire que cada una de estas leyes va a mantener aquí una condición constante. En la primera teníamos que la temperatura es constante, en la segunda ya no, que la de Charles, y en la tercera que el volumen es constante. ¿Qué pasó? Resulta que este gran científico observó que todos los gases se van a expandir, ¿sí? Es decir, ellos se van a ir difundiéndose a una misma fracción de volumen, ¿sí? Para un mismo aumento de temperatura, es decir, por fracción de temperatura va a ir dándose una fracción de expansión de la molécula gaseosa. Para una cantidad de gas a volumen constante, la presión del gas es proporcional a esa temperatura. Bien, y relacionó esta ley por medio de una ecuación en donde habla que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por temperatura 1. ¿Qué quiere decir estos numeritos? Como lo estamos mirando, son las condiciones iniciales y finales. Inicial 1, final 2, es decir, al cambio. Bien, así que encontramos pues esta relación. Y mire que es también directamente proporcional, porque él observó que se van a expandir, ¿sí?, a una fracción de volumen para un mismo aumento de temperatura. Es decir, que hablamos de que es proporcional. ¿Qué quiere decir la palabra proporcional en matemáticas o en química? Quiere decir que si una variable aumenta, la otra aumenta. Si una variable disminuye, la otra también disminuye, ¿sí? Bien, resulta que hay la ley de relación de ellos, ¿sí? Esa relación en la ley de Gay-Lussac, y lo podemos observar aquí. Aquí les traigo pues esta imagen en donde cómo es el antes y cómo es el después. En el antes se observa unas moléculas gaseosas y no tenemos aquí una temperatura, un mecherito, mientras que después, ¿qué está pasando con esas moléculas gaseosas y con la presión una vez que se ejerce esa temperatura? Entonces aquí observamos que esa presión va a variar por efecto de la temperatura. Bien, vamos a hacer entonces el ejercicio. A 10 grados centígrados, un gas ejerce una presión de 0,95 atmósferas. ¿A qué temperatura ejercerá una presión de 0,75 atmósferas? Entonces, alguien que quiera participar, ¿qué debo de hallar y qué me están dando? A ver, alguien que quiera participar. No todos al mismo tiempo, por favor, despacio. ¿Sí? 10,52, profe. ¿Qué tenemos que hallar? ¿Qué variable? Temperatura, presión, volumen, ¿qué? Temperatura 2. Exacto, que están muy bien, te felicito, porque mira que están diciendo ejercerá.
Ejercerá está en nuestro español, está en futuro, es decir, que nos están pidiendo cuál es la temperatura final. Muy bien, así que vamos siempre a sacar los datos iniciales. Tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, tenemos una presión de 0,95, nos están pidiendo la temperatura 2 y nos están dando una presión 2. Para este ejercicio, pues ya la presión está en atmósfera. Si la presión está en otra unidad, lo primero que hay que pasar es atmósfera. Pero ¿qué pasa? La temperatura está en centígrados. Lo primero también que hay que hacer es que esa temperatura esté en Kelvin. Yo ya he revisado algunos avances de las tareas y se están equivocando en hacer las cosas muy rápido. Están reemplazando sin haber primero colocado cada una de estas variables en las unidades respectivas. Entonces, la temperatura en Kelvin. ¿Y cuánto es un Kelvin? 273,15. Así que ustedes lo pasan a Kelvin y ya con esto lo que hacen es reemplazar en la ecuación. Pero resulta que si deben de despejar, pues despejan. En este caso, nos piden hallar, como dijo su compañero, la temperatura. La voy a encerrar aquí. Esta es la que tenemos que hallar. No sabemos cuál es esta temperatura. Es un interrogante. Como es un interrogante, entonces vamos nosotros a despejar esa temperatura. Recuerden que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Así que, ¿quién está acompañando la temperatura? La presión. Por lo tanto, la presión pasará a dividir. Y de esa manera, pues ya tengo la ecuación despejada. Entonces, ustedes primero van a fijarse en la unidad de presión, segundo la unidad de temperatura y tercero la variable. Si las unidades no son las que deben de estar, deben de hacer la conversión. Centígrados a Kelvin, la presión que les den a atmósfera y despejar la variable que le están pidiendo. No hagan todo al revés porque no les va a dar el resultado debido a que no han hecho la conversión indicada. Ya una vez que yo ya he colocado todas estas unidades, ya lo que hago simplemente es simplificar y ya aquí la temperatura pues me va a quedar, en este caso, en Kelvin. ¿Listo? Bien. Vamos a tener una ley combinada. La ley combinada es la que hablamos de la ley de Usach, la de Charles y la de Boyle. ¿Sí? Entonces, se combinaron estas leyes y salió una ley que es la ley combinada de los gases, que es esta. ¿Sí? Mire que se habla de ley combinada porque su nombre lo indica, está combinando presión, volumen y temperatura en las condiciones iniciales y las condiciones finales. Así que vamos a tener esta ecuación. Bien. Aquí vamos a tener que esa cantidad de gas, ¿sí? Pues va a permanecer constante aquí. O sea, aquí ustedes no van a ver cantidad de moles porque va a permanecer constante. Lo que va a hacerse es una combinación de estas condiciones iniciales y finales en presión, volumen y temperatura. Bien, resulta que esta combinación junto con la ley de Avogadro, en anterior no lo habíamos colocado, ya en esta la colocamos, entonces ahí ya vamos a tener una nueva ecuación. Teniendo ya la cuarta, que es la ley de Avogadro, vamos a tener la ley ideal de los gases, ¿sí? Ley ideal de los gases. De esta manera vamos a tener presente que presión por volumen es igual a, mire N aquí, moles de los gases por R, que es una constante de los gases, una constante que quiere decir que no va a cambiar, que es igual, multiplicado por la temperatura. Entonces, una cosa es hablar la ley ideal de los gases, cada vez que le hablen de esa ideal. Nosotros idealizamos un trabajo, nosotros idealizamos a una pareja, nosotros idealizamos a una persona, idealizamos una relación, estamos buscando siempre como lo ideal. En los gases es igual, es un ideal, no es la realidad, pero ese ideal nos ayuda mucho a entender la situación de los gases. Eso ideal se trabaja con esta ecuación. Y la otra, que es la combinada, es cuando se trabaja solamente con las tres primeras, se combinan las tres primeras. Vamos a hacer un ejercicio.
Se tienen 5 gramos de un gas ideal a presión constante en un recipiente de 8,5 litros a 27 grados centígrados. Vamos a calentar el gas a 118 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? Alguien que quiera participar, toman sus apuntes. Lo primero que deben hacer es sacar los datos que se tienen volumen, temperatura 1, temperatura 2, y nos están pidiendo hallar el nuevo volumen. ¿Sí? ¿Cuál de las 3 leyes vamos a utilizar? ¿Charles o cuál de las 5? Charles, Gay-Lussac, Boyle, combinada o ideal. Entonces, cuando yo saco una vez los datos, yo miro que me están preguntando, qué me están dando. Me están dando volumen y temperatura y me están pidiendo ya el otro volumen. Entonces, ¿qué ecuación está relacionando eso? Temperatura y volumen. Jóvenes. ¿Será Boyle? Boyle no es. Boyle es presión y volumen. A ver qué dicen por acá. Exacto, muy bien, ley de Chapez. Cada vez que la temperatura es por medio de la ley de Chapez. Muy bien, te felicito. Una vez que usted identifique la ley, usted entiende qué es lo que está sucediendo, entonces usted va a sacar esa ecuación y lo que primeramente hace es pasar las temperaturas a Kelvin y luego pues reemplazarlas. Y si necesita despejar, pues lo despeja. En este caso, como voy a hallar B2, yo voy a despejar, a dejarla solita. Este es mi interrogante, B2. Entonces, está acompañado por T1. Así que el T1, como está multiplicando, va a pasar a todo este lado de acá a dividir. ¿Listo? Entonces, así ya me queda mi ecuación. Una vez que usted haya despejado, colocado en las unidades correspondientes y tenga claro pues todo el ejercicio, usted va finalmente a reemplazar. Aquí, muchachos, tengan también presente que el volumen debe estar en litros. Siempre la unidad en litros. Si le dan en mililitros, en microlitros, pues debe pasarlo a litros. Ya lo que hace es reemplazar, simplificar unidades y mire que aquí es la unidad correspondiente a volumen, litros. De esa manera, pues van a sacar el valor de volumen 2. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Un globo inflado con un volumen de 0,55 litros de helio a nivel del mar, una atmósfera, se deja elevar a una temperatura de 6,5 kilómetros, donde la presión es de casi 0,40 atmósferas. Suponiendo que la temperatura permanece constante, mire que se lo coloco en azul, resaltado, y así no apareciera resaltado, deben de leer qué le están dando el ejercicio, qué le está colocando constante. Y aquí le están preguntando cuál será el volumen final del globo. Si es necesario leer 4 veces el ejercicio, léanlo hasta que por favor comprendan qué le está dando el ejercicio y qué le están preguntando. Para este caso, pues tenemos que el volumen, aquí nos lo dan que es 0,55 litros. La presión me dicen que es una atmósfera. Me están dando otra presión, me están dando una altura y me están pidiendo hallar el volumen. ¿Dónde coloco yo esa altura, muchachos? ¿Será necesario utilizar esta altura? Pues cuando ya tengo claro, ¿sí?, que lo que está sucediendo es una información adicional que me están dando por esa altura, así que no la necesito. Como me están colocando, diciendo que es una temperatura constante, por lo tanto voy a utilizar la primera ley, que es la ley de Boyle, presión, y volumen está variando de manera inversamente, se aumenta la una, disminuye la otra. ¿Listo? Como están pidiendo que haya B2, despejo B2, al despejar me queda la presión acá dividiendo a P1 y B1 y ya me queda despejada. Cuando ya me queda despejada, yo lo que hago es reemplazar los valores y ya puedo perfectamente simplificar. Simplifico atmósferas con atmósferas y me queda
la unidad de volumen que es litros. Ya, ahí ya estuvo. Vamos a hacer este otro. Una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago, donde la temperatura y la presión son de 8 grados centígrados y 6,4 atmósferas, hasta la superficie del agua, donde la temperatura es de 25 grados centígrados y la presión es de 1 atmósfera. Calcule el volumen final de la burbuja en mililitros, si su volumen inicial era de 2,1 mililitros. ¿Qué ecuación podríamos utilizar allí? Entonces, primero saco mis datos. Siempre saco mis condiciones. Si hay condiciones iniciales y finales, los debo de sacar. Miro qué datos me están dando. Me están dando una presión, un volumen y una temperatura. O sea, me están combinando esas variables y me están pidiendo que haya un nuevo volumen. Por lo tanto, ¿qué ecuación? Aquí está haciendo relación. Me está haciendo relación a la ley combinada de los gases. ¿Listo? También está combinando todas estas variables. Bien, despejo el volumen 2 y al despejarlo pues tengo que la presión está multiplicando, pasa acá a dividir y esta temperatura 2 está dividiendo, pasará a multiplicar. Entonces mire cómo me queda reorganizada mi ecuación. Teniendo presente esto se va a reorganizar. Tengo presente que la presión debe estar en la atmósfera, el volumen debe estar en litros y que la temperatura debe estar en Kelvin, tanto en las condiciones iniciales como en las condiciones finales. Deben de siempre revisar ustedes esas unidades. Listo. Ya cuando sé qué es lo que yo voy a hacer, entonces ya lo que hago es despejar, despejar es dejar sola la variable y observo que la presión 2, como les decía, pasa a multiplicar, miren aquí, y esta temperatura 1 pasa a dividir, discúlpenme, y esta temperatura pues está dividiendo. ¿Ya? Reemplazo, P1 es 6,4 atmósferas, B1 es 2,1 por la menos 3, P2 es 2,98, P1 es 2,81 y P2 es 1 atmósfera. Ya simplifico atmósferas con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y me debe quedar la unidad correspondiente de lo que yo estoy hallando. Yo no puedo tener unidades de atmósfera hallando volumen. En este caso estoy hallando volumen, por lo que debo de tener la unidad de volumen, en este caso litros. ¿Bien? Y ya pues obtengo ahí el valor de volumen. ¿Bien? Así que cuando nosotros hablamos de gases ideales, como les decía, es lo ideal, no es la realidad, pero nos ayuda a entender la situación de las moléculas gaseosas. ¿Qué es P? Presión, que es B, volumen, son las unidades de atmósfera y litros respectivamente. Número de moles, ¿sí? Que es N, número de moles. Constante de los gases, que es R, 0,082057. Aquí voy a ser muy clara. No vayan a aproximar la constante de los gases. Ah, profe, eso es aproximadamente 0,1. Es que, profe, voy a aproximar eso a 0,821. No, esa es la ley de los gases, es una constante, no la aproxime, no cambien el valor, es igualito. Por eso lo estoy dando con todas sus unidades. Debe aparecer cada una de sus unidades. Si no aparece, porque está utilizando equivocadamente la unidad de la constante. Como está resumiendo presión, volumen, temperatura y moles, debe tener todas estas unidades. Debe de tenerlas. No es un número suelto. ¿Listo? Y la temperatura en Kelvin. Esa es la ley ideal de los gases. El hexafluoruro de azufre es un gas incoloro, inodoro, muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósferas ejercida por 1,82 moles del gas. Entonces, ¿qué
¿qué deben de hacer? Pues, ¿qué más me está dando el ejercicio? Yo saco esos datos, me están dando las moles, que aquí están, me está dando, dice que en un volumen, ya está en litros, no hay que pasarlo a litros. Me están diciendo que la temperatura es de 69,5 grados centígrados, lo debo de convertir a Kelvin, 233,15, y me da esta temperatura, y me piden hallar la presión. Me piden hallar la presión. Profe, pero entonces, ¿en qué unidad? Si el ejercicio no nos lo dice. Por eso estoy siendo muy clara. En la tarea, la presión debe estar en atmósfera, el volumen debe estar en litro, la temperatura debe estar en Kelvin. ¿Sí? Usted utiliza la ley de los gases ideales, despeja aquí presión, el volumen pasa aquí a dividir, entonces reemplazo, y al reemplazar yo voy a simplificar aquí unidades, aquí temperatura, ¿sí? Entonces voy a tener presente que también se simplifica moles, y como estoy hallando presión, mire aquí escondidita la unidad de presión. Y ahí ya obtengo la presión. Bueno, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? Yo voy a enviarles un material de apoyo, así como se les envió los videos tutoriales para con los ejercicios. Ese material de apoyo les va a ayudar mucho, y parte de la diapositiva, de lo que yo les presenté, está en ese material de apoyo, así que no se les va a hacer extraño revisarlo, ¿sí? Porque ya ustedes pues lo conocen. El material de apoyo yo se los voy a compartir. Entonces, en este caso, pues voy a darle clic, y aquí se me abre a ese PDF. Aquí es un material de apoyo interesante. Mire que aquí saqué todo lo concerniente a lo que es cómo se determina esa presión atmosférica, ¿sí? Lo que vimos, las representaciones de esquemática de esas leyes, y pues les va a ayudar a entender un poco más sobre esto. Bien, ahora vamos a jugar. ¿Sí? Como a ustedes les gusta aprender jugando, les voy a compartir este link para que resuelvan estas preguntas sencillas. ¿Listo? Voy a compartirles el enlace, y si también me pueden apoyar replicando el enlace, se lo mandé por el chat del Teams. Entonces me informan si lo visualizan, para que lo compartan. Alguien que participe y me diga si lo está visualizando.
¿Alguien que me confirme? Ya se los mandé, muchachos. Por el chat del Teams. De acompañamiento docente. Alguien que me confirme, por favor, y vamos compartiéndolo. Me informan si ya visualizaron, si les llegó el enlace. Ok. Bueno, entonces voy a darle unos minuticos para que lo realicen y mientras tanto voy a apagar la cámara. Visualícenlo. Son solo unas cuantas preguntas, son como 7 preguntitas que pueden ayudarle a ustedes a comprender lo que hoy hemos visto. Si les abre, están diciendo que no les deja abrir. Bueno, generalmente como esto se hace por medio pues, de la universidad, mire si tiene el correo abierto, si le permite pues, hacerlo de esa manera. Aquí estoy proyectando en pantalla las preguntas.
Cuéntenme cómo les pareció. Yo les voy a compartir para quienes deseen realizarlo de nuevo este enlace. Cuéntenme cómo les pareció. ¿Alguien que quiera participar? Ahí yo les mostré en pantalla como algunos que iban a medida respondiendo cómo iban pasando de un lugar a otro. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco, espero que todo haya sido de su agrado. Recuerden que tienen el link de grabación que los compartiré junto con el material de apoyo. Ahí van 2, 3. Este jueguito, 3, que les va a ayudar mucho a reforzar esto, más 4, el video sobre los gases. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o dejamos todo hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Terminamos entonces? Voy a dejar de compartir entonces.